Buenos días, jóvenes. Un gusto poderles saludar, esperando que se encuentren muy bien. La temática que vamos a desarrollar este día es el movimiento circular. Se define movimiento circular, ¿verdad?, como aquel cuya trayectoria es una circunferencia, ¿verdad? Es decir, que los cuerpos ahora se mueven alrededor de una circunferencia, ¿verdad? En esta sección vamos a definir las magnitudes características del movimiento circular, ¿verdad? Que son análogas a las que ya definimos en el movimiento rectilíneo. Se pueden observar también, ¿verdad?, algunos ejemplos de movimiento circular, como por ejemplo el movimiento de la rueda de una bicicleta. Aquí tenemos otros ejemplos, ¿verdad?, que se pueden observar que giran con un movimiento circular, como por ejemplo las agujas del reloj. También tenemos, ¿verdad?, otro ejemplo de movimiento circular, el movimiento de un ventilador, y así sucesivamente nosotros nos vamos a ir familiarizando con muchos ejemplos que están relacionados con el movimiento circular. ¿Cómo vamos a definir nosotros el movimiento circular? Vamos a decir que es aquel movimiento en el que la partícula se desplaza, dice, alrededor de un punto central, siguiendo la trayectoria de una circunferencia, de manera que en tiempos iguales recorre espacios iguales, ¿verdad? Aquí podemos observar nosotros un ejemplo, ¿verdad? Tenemos una trayectoria circular, los objetos se van a mover alrededor de esa trayectoria. Al hablar de movimiento circular, nosotros vamos a hablar de algunos términos, ¿verdad?, que son muy utilizados, como es el periodo y la frecuencia. A menudo, dice, al movimiento circular se le describe en términos de la frecuencia, es decir, el número de revoluciones o vueltas completadas por el móvil o por la partícula, ¿verdad?, en la unidad de tiempo, y el periodo, ¿verdad?, de un objeto que se mueve, dice, en una trayectoria circular, es el tiempo requerido para completar una revolución, ¿sí? Entonces vamos a decir que una revolución indica el número de rotaciones completadas por cada unidad de tiempo por un cuerpo que gira alrededor de un eje, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de revoluciones, de vueltas, etcétera. Vamos a dar otra definición, ¿verdad?, de lo que es periodo. Así vamos a decir que es el tiempo que tarda una partícula o un cuerpo en realizar una revolución, una vuelta completa o un ciclo completo, ¿verdad? El periodo, como ya habíamos dicho nosotros, lo vamos a representar con la letra T, y F es la frecuencia. Me dice que el periodo sería el inverso de la frecuencia y que las unidades que va a tener el periodo van a ser segundos, ¿verdad? También podemos decir, ¿verdad?, que es el tiempo que tarda entre el número de vueltas, entre el número de revoluciones, un objeto, ¿sí? La frecuencia, ¿verdad?, vamos a decir que es el número de vueltas que realiza una partícula por unidad de tiempo, y la vamos a definir como el inverso del periodo, ¿verdad?, que se puede expresar en revoluciones sobre segundo, pero que las revoluciones nosotros las podemos eliminar y solo me quedarían segundos a la menos 1, ¿verdad? Es decir, que segundos a la menos 1 son hertz, y hertz serían equivalentes a decir segundos a la menos 1, ¿verdad? Como nosotros queramos hablar, si de hertz o de segundos a la menos 1. Es decir, que yo puedo tener unidades de frecuencia como revoluciones por segundo, vueltas por segundo, ciclos por segundos, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero a eso yo le voy a llamar siempre hertz. Podemos observar entonces acá, ¿verdad?, el movimiento del objeto alrededor del eje, ¿verdad? En este caso tenemos el vector posición, ¿verdad? Nosotros observamos cómo ese vector posición va cambiando, ¿verdad? Va cambiando el vector velocidad, y observamos que ese vector velocidad es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Que el vector velocidad es tangente a la trayectoria y es perpendicular al vector posición, ¿verdad? Entonces me dice que el vector velocidad es tangente a la trayectoria y perpendicular al vector posición, lo que podemos observar nosotros del gráfico. También me dice, ¿verdad?, que el vector velocidad es el arco de la circunferencia que describe en la unidad de tiempo, ¿verdad?, en una vuelta completa,
se tiene, ¿verdad? Que la velocidad va a ser igual, la velocidad en este caso va a ser igual a 2pi r sobre t, donde r me va a representar el radio de la circunferencia y t me va a representar el periodo, ¿verdad? Lo que ya definimos nosotros anteriormente. Entonces aquí en términos del dibujo yo puedo observar que el vector posición, ¿verdad? Con respecto al vector velocidad siempre son perpendiculares. Cuando decimos nosotros que son perpendiculares, lo que estamos diciendo es que hacen un ángulo de 90 grados, ¿sí? Ahí los podemos observar, ¿verdad? Y el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿verdad? Ahí puedo ir observando todo el movimiento que tiene el vector velocidad con respecto al vector posición. Veamos entonces ahora qué pasa con el vector aceleración. En este caso me dice, ¿verdad?, que el vector aceleración está en la dirección radial, en dirección opuesta al vector posición. Además dice que es perpendicular al vector velocidad. Ahora estamos hablando del vector aceleración con respecto al vector velocidad. En cualquier instante, ¿verdad?, la aceleración está dada por b cuadrado entre r. En este caso le he puesto AC porque le llamamos nosotros aceleración centrípeta o aceleración radial. Se le llama aceleración centrípeta porque nosotros podemos observar que este vector siempre apunta hacia el centro del círculo, ¿verdad? Por eso le hemos llamado así. Podemos observar, ¿verdad?, que tiene unidades de velocidad entre R, donde R es el radio, ¿sí? Es decir, que vamos a tener metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado entre R. R se expresa en metros, ¿verdad? Voy a eliminar un metro con este metro de acá y lo que voy a estar obteniendo son metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Las unidades de la aceleración, ¿sí? Aquí puedo observar, ¿verdad?, que tanto el vector velocidad ahora con el vector aceleración son tangentes, perdón, son perpendiculares, ¿verdad? Y este vector, a diferencia del vector posición, ahora apunta hacia el centro del círculo. Tenemos también, ¿verdad?, que si nosotros queremos relacionar la magnitud de la aceleración en el movimiento circular uniforme, se puede expresar en términos del periodo de movimiento mediante la ecuación, ¿verdad? Aceleración centrípeta va a ser igual a 4pi r, ¿verdad?, t cuadrado, donde si veo las unidades voy a tener metros sobre segundos al cuadrado. Entonces tenemos estas ecuaciones que me van a servir para poder resolver algunos ejercicios, ¿verdad?, de lo que es movimiento circular, como hemos venido nosotros hablando, ¿verdad? Primero empezamos a hablar del movimiento solo a lo largo del eje X, después solo a lo largo del eje Y, después el movimiento de proyectiles, si nosotros lo observamos, solo me agarra media trayectoria, ¿verdad?, de la circunferencia, es media circunferencia prácticamente, y el movimiento circular, pues, que es la circunferencia completa. Así hemos venido, ¿verdad? Hemos venido definiendo cada uno de los términos hasta completar el movimiento circular. Tenemos por ahí 3 ecuaciones que nos van a servir para poder resolver los ejercicios. Vamos entonces a pasar al ejercicio, al siguiente ejercicio, que me dice, ¿verdad? Un automóvil recorre, dice, recorre con una velocidad constante, ¿verdad? Una circunferencia de 50 centímetros de radio con una frecuencia de 10 Hz. Calcule el periodo, la velocidad y la aceleración. Entonces, nosotros lo primero que vamos a hacer es escribir los datos, ¿verdad?, que me dé el ejercicio. Los datos que me da el ejercicio, que en este caso sería, ¿verdad?, los 50 centímetros, que sería el radio, y la frecuencia. Con esos datos son los que contamos. Nosotros vamos a pasar a compartir la
la pantalla de la pizarra para que podamos resolver los ejercicios, ¿verdad? Este movimiento circular es bastante sencillo. Entonces nosotros sacamos los datos, ¿verdad? Y me da que tengo un radio de 50 centímetros, ¿sí? Y tengo una frecuencia de 10 Hz, ¿sí? 10 Hz es la frecuencia. Y lo que me está pidiendo el literal A es el periodo, ¿verdad? El periodo de movimiento. El literal B me dice la velocidad y el literal C la aceleración centrípeta, ¿verdad? Como hemos dicho nosotros, ¿verdad? El periodo lo hemos representado con la letra T y me dice que T es el inverso de la T, ¿verdad? Es el inverso de la frecuencia. Significa entonces que esto sería 1 entre 10 Hz. Voy a tener así 1 entre 10 Hz. Vamos a tener entonces que me da 0.1 segundo, ¿verdad? Ya que decíamos que los Hz eran segundos a la menos 1, ¿verdad? Cuando pasan al numerador me quedan segundos. Tengo un periodo de 0.1 segundo, ¿verdad? Pasaríamos entonces a lo que es la velocidad. ¿Qué ecuación podemos utilizar para la velocidad? La que me dice que velocidad es igual a 2pi r entre t, ¿verdad? Donde en este caso el radio es de 50 centímetros, ¿verdad? Pero lo vamos a convertir a metros. Me va a quedar 0.5 metros entre el periodo que es de 0.1 segundo, ¿sí? Entonces efectuamos las operaciones y voy a tener, ¿verdad? Que tengo en el numerador voy a tener 2pi, ¿verdad? Vamos a multiplicar 2pi por 0.5. Entonces estamos obteniendo un valor de 3.14, ¿sí? Aquí tengo 3.14 metros divididos entre 0.1 segundo. Me van a quedar las unidades de metros sobre segundos. Voy a tener entonces 31.4, ¿verdad? Esta sería la velocidad que estamos obteniendo, 31.4 metros por segundo, ¿sí? Ahí tenemos completado el literal B, que era la velocidad. Pasaríamos entonces a encontrar el literal C, ¿verdad? Que en el literal C lo que me están pidiendo es la aceleración centrípeta. En este caso puedo utilizar, ¿verdad? La ecuación aceleración centrípeta es igual a b cuadrado entre r. Si ya tengo la velocidad, puedo utilizar ese dato, ¿verdad? Que sería 31.4 metros sobre segundos al cuadrado entre 0.50 metros, ¿verdad? Obtenemos el cuadrado, ¿verdad? Que me da un valor al elevar 31.4 al cuadrado, yo obtengo que me da 985.96, ¿verdad? Quiere decir que se estaría aproximando a 986. Voy a tener acá 986 metros cuadrados sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Y acá voy a tener el radio que es de 0.5. Entonces voy a obtener un resultado de 1972, ¿sí? La aceleración me va a quedar 1972 metros sobre segundos al cuadrado. Ya que voy a poder eliminar un
un metro de este con este y solo me estarían quedando metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? De esa manera nosotros hemos podido resolver el ejercicio, ¿verdad? Que me estaba pidiendo tanto el periodo, la velocidad y la aceleración. Aquí lo que vamos nosotros es viendo la ecuación que vamos a utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, acá esta es la ecuación, acá también, ¿verdad? Siempre voy a partir de la ecuación, ¿sí? Pasamos al siguiente ejercicio, dejamos de compartir la pantalla de los ejercicios y veamos qué nos dice el siguiente ejercicio, ¿verdad? Para poder ir viendo cómo se desarrollan estos ejercicios. Que si ya nos dimos cuenta nosotros, ¿verdad? Es bastante sencillo cómo se... El siguiente ejercicio me dice una esfera de 150 gramos atada a una cuerda gira de manera uniforme en un círculo de 0.60 metros de radio y una frecuencia, dice, de 2 revoluciones, ¿verdad? En un segundo. Me dice que la esfera da 2 revoluciones en un segundo. Eso es la frecuencia, ¿verdad? ¿Cuál es la aceleración centrípeta? ¿Sí? En este caso, entonces, ¿verdad? Nosotros lo primero que hacemos siempre es sacar los datos. Me da la masa de la esfera, me da el radio del círculo y la frecuencia, ¿verdad? Que serían en este caso 2 revoluciones. Pasemos entonces a compartir la pizarra para que podamos avanzar con la información. Le damos acá a borrar, ¿verdad? Y pasaríamos al ejercicio número 2, que tiene un radio de 0.6 o 0.60 metros, ¿verdad? Y me dice que da 2 revoluciones por segundo y que a eso nosotros le hemos llamado frecuencia, 2 revoluciones por segundos. Entonces me piden que encuentre la aceleración. En este caso podemos hacer uso, ¿verdad? De la ecuación número 3, que era así, ¿verdad? Aceleración centrípeta era igual a 4pi cuadrado por r entre t cuadrado, ¿sí? Podemos hacer uso de esta ecuación, ¿verdad? Conocemos el radio, ¿sí? Conocemos el periodo, no lo conocemos, ¿verdad? Pero no se nos olvide que el periodo es el inverso de la frecuencia, ¿verdad? Quiere decir entonces que T sería igual a 1 sobre 2 revoluciones por segundos, obteniendo un valor de 0.5 segundos, ¿verdad? ¿Sí? 0. segundos. No sé si se ve bien acá. 0. segundos. Ese sería el periodo. Ahora podemos sustituir en la ecuación, ¿verdad? Me quedaría 4pi cuadrado por 0.60 metros entre 0.5 segundos elevado al cuadrado. Veamos entonces que tenemos en el numerador, ¿verdad? Si yo tengo 4pi al cuadrado multiplicado, ¿verdad? Por 0.60, tengo 23.7. Aquí tengo, ¿verdad? 23.7, perdón, 23.7 metros, ¿verdad? 23.7 metros, ¿sí? Entre el 23.7 metros entre 0.5 al cuadrado, ¿verdad? Que sería 0.25 segundos al cuadrado. Vamos entonces a obtener una aceleración de 23.7 entre
0.25. Estamos obteniendo 94.8, ¿verdad? La aceleración centrípeta es de 94.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y de esa manera nosotros, ¿verdad? Podemos resolver una serie de ejercicios, ¿verdad? Que nos van a servir para poder resolver ejercicios acá en el movimiento circular, ¿verdad? Yo espero de que haya quedado clara esta temática, ¿verdad? De lo que es el movimiento circular, las ecuaciones que podemos utilizar, los términos que hemos utilizado, las magnitudes físicas, y así ustedes podrán completar su tarea complementaria, ¿verdad? Muchísimas gracias, que tengan un feliz día, y haciéndoles el recordatorio, ¿verdad? Para el día de mañana, jueves, tenemos el laboratorio práctico.